La verdad es que esta experiencia está siendo increíble. No me lo esperaba tan chula, la verdad. Todo aquello de allí son tumbas por arriba de las colinas. Hay varios camellos que imagino que te llevarán. Esperas el ferry y te cruzas hacia la otra orilla del río. Vamos ahí al pueblo nubio a explorarlo. Nos están tratando súper bien, nos han puesto un té, son muy buenas personas. ¡Viva España! Él habla español. Gracias, gracias. Buen ¡Viva viaje. Español! Él habla inglés. ¡Viva Español! ¡Viva todas! Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, yo soy Celu y me encuentro viajando en Egipto por libre, desde su capital, El Cairo, hasta el sur, cerca de la frontera con Sudán, visitando una de las mayores joyas de este país como es Abu Simbel, hasta el oeste con la frontera con Libia, visitando el paradisíaco oasis de Sigua. Nos moveremos por el país en coche, autobús, tren, metro, avión, tuk-tuk y andando. Únete a mí en esta aventura y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Nos encontramos en el aeropuerto del Cairo. Vamos a coger un vuelo interno nacional desde el Cairo hasta Asuán, hasta el sur de Egipto, a ver qué tal es la experiencia de un vuelo interno con la compañía Egypt Air. El vuelo nos ha costado unos 20-25 euros por persona, solamente ida. La verdad es que es bastante económico, tarda una hora y media creo que en llegar. Vamos a probar qué tal las aerolíneas egipcias. Nos vemos en Asuán. Bueno, pues aquí volando con Egypt Air, están bajando las luces, súper económico y acogedor, nos dan una almohadita y tenemos cada uno nuestra propia pantalla y nos dan la bienvenida en árabe. Muy bien, Egypt Air, shukran. Y sube la luz otra vez. Hola, buenos días, pues hemos llegado a Asuán. Estamos aquí justo en el centro. Vamos a coger un ferry que cruza hacia la otra orilla del Nilo. El ferry se coge justo enfrente de la estación de trenes de Asuán y es bajando aquí en esta parada. Aquí tienen una tiendecita y unos banquitos para sentarse. Y aquí esperas el ferry, que cuesta unas 10 libras egipcias, y te cruza hacia la otra orilla del río. Vamos ahí al pueblo nubio a explorarlo. Pues hemos llegado al pueblo nubio, que está a esta orilla de Asuán. Hemos cruzado en un barquito como este, desde lo que es la ciudad de Asuán, y vamos a explorar un poquito las casitas y las infraestructuras del pueblo nubio, a ver qué nos encontramos. Como he dicho antes, cruzar con el ferry público vale 10 libras egipcias por persona, bastante bien. Hemos ido nosotros solos de extranjeros, los demás eran todos locales, las mujeres iban sentadas en un sitio, los hombres iban sentados en otro. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Hello. Pues aquí una vez estamos ya entrando al pueblo. Todo aquello de allí son tumbas por arriba de las colinas. Hay varios camellos que imagino que te llevarán. No sé exactamente cómo se llaman esas tumbas, pondré el nombre por aquí. Nos vamos a ir, hace ahora mismo 39-40 grados, aunque corre aire, pero pues esto es lo bonito del pueblo nubio, que sus casas están decoradas con colorines. No todas, hay algunas más llamativas, azules, amarillas, rojas, con muchos decorados. La verdad es que es bastante bonito. Por aquí un perrito campeador. Tenemos un poco de frío, ¿no? 42 grados tenemos ahora mismo, está bien, para dar un paseo por aquí, por el desierto. Los egipcios son duros, pero los perros egipcios son más duros todavía. Yo sería incapaz de dejar a mi perro en la calle, tío.
huerta rústica. Aquí tenemos la mezquita del pueblo nubio y aquí hay unos pintados. Esto parece como un hostal. Ah, pues mira, una Airbnb. Sus pintaditas, sus calles. Hasta los cables eléctricos están pintados. Todo muy colorido. Súper colorido. No sé, me encantan los colores así llamativos. Lo hace diferente. Y esto pues solo se ve aquí en el pueblo nubio. Tampoco es muy grande, no sé si será más extenso para allá. Creo que es más largo que ancho, porque esta es la calle principal aquí, que da al río. Pues aquí, en esas máquinas que enfrían el agua, está puesta por todo Egipto, porque aquí hace demasiado calor y está abierta al público, entonces tú simplemente abres aquí el grifito, hay una taza, tienes tu tacita, bebes tu agüita o te la echas por encima. Nosotros bebemos agua de botella y aquí también hay unos cántaros que imagino que serán de agua, efectivamente. Esto lo rellena la gente para que el que pase por aquí y venga seco se refresque o se beba su vasito de agua. Lo que también vemos por aquí, por Egipto, son muchas banderas palestinas, ya que Egipto tiene frontera directa con Gaza, que es de Palestina, y con Israel. Y ellos pues no están muy de acuerdo con la situación que está pasando. Obviamente apoyan al pueblo palestino y lo ayudan de la manera que pueden. Y obviamente pues reivindican su bandera en señal de protesta y a la vez de apoyo, ¿no? Decidimos cruzar el río de nuevo y abandonar el fascinante pueblo nubio debido al calor que hacía. Descansamos unas horas hasta que salimos de noche con la fresca a recorrer el mercado de la ciudad de Asuán. Estamos aquí en Asuán y aquí hemos conocido a este campeón, a su hermano. Hi, Está por aquí. everybody. Nos están tratando súper bien, ahora vamos a ir para allá, nos han puesto un té, nos han enseñado la tienda, las tiendas que tienen, porque tienen de especias, tienen de aquí de recuerdos, también tienen de ropa, nos han enseñado la ropa, nos han vestido. Zapatilla. Aquí tienen una habitación con todas las cosas, todo esto es hecho a mano, es una tienda estilo nubio. Al comanda. Ta'ala al comanda. Baba. Al comanda, El Big Boss. El Big Boss. Gracias. Nos han puesto aquí un té, aquí está la Andreita, nos han vestido con la ropa típica de aquí y nos están tratando muy bien, son muy buenas personas. ¡Viva España! 100% recomendable, él habla español. Gracias. Buen viaje. Él ¡Viva español! habla inglés. ¡Viva español! ¡Viva todas! Tienes que hablar español, ¿eh? Gracias. ¿Él es tu familia o...? Sí. Él es familiar de ellos, los que tienen aquí las tiendas. Nos ha hecho una explicación de las especias más comunes y demás. Habla muy bien español, se le entiende perfectamente. Te da cosas para probar, para que las huelas y demás. Y luego los precios son muy económicos, exceptuando el azafrán y algunas especias que son un poco más caras. Y es que hay de todo. Está todo súper ordenado, súper bonito. Pero aquí tiene hecha como las pirámides, marcado con la paleta. Son detallitos que lo hace diferente. Aquí tiene muchísimos té. Aquí tiene un montón de especias también. Es una tienda súper grande y la verdad es que está fascinante. Después de esta aventura y de este buen trato que nos dieron los amigos que hicimos en el mercado de Asuán, nos fuimos pronto a dormir, ya que teníamos que madrugar al día siguiente para ir a visitar una de las mayores joyas de Egipto, como es Abu Simbel. Aquí dejo el enlace del vídeo completo de esta aventura para que le eches un vistazo. Es una de las joyas más gordas que tiene Egipto. De hecho, nosotros hemos viajado desde el norte de Egipto hacia el sur, a la frontera con Sudán, solo para ver este lugar, este templo de Ramsés y el de su mujer Nefertari. Una locura. Una vez realizada esta espectacular visita a Abu Simbel, nos dirigimos hacia Luxor en tren. Bueno, pues nos acabamos de montar en el tren, dirección Luxor, estamos en Asuán. Muertos, Porque venimos de Abu Simbel. Algo que quería comentar es que al entrar en la estación de Asuán hay un montón de taquillas de tickets para la gente de aquí y luego hay una parte separada para los extranjeros. A nosotros nos cuesta el billete 20 euros por persona, cuando a ellos les puede costar a lo mejor 3 euros o 4 euros. Había un truco que la gente de aquí
o sea, le compraba los billetes a los extranjeros y le daba una propina, pero no podemos entrar con esos billetes, eso lo han quitado. Si tú vienes con un billete de gente de aquí, te quedas en tierra. Así que algo que me parece un poco feo. A mí no me hace sentirme cómodo cuando me están cobrando un precio diferente al de las personas de aquí. Al igual que me compro 2 manzanas y te meten 1 euro por 2 manzanas, cuando aquí a lo mejor vale muchísimo menos. Entiendo que los precios son más elevados para el turista, porque de algún lado tienen que ganar dinero, pero bajo mi opinión, la diferencia de precios es un poco desorbitada. Y esta situación ocurre tanto en el transporte como también en restaurantes y en tiendas locales. Una vez llegamos a Luxor en tren, visitamos los templos de Karnak y Hatshepsut. También tuvimos la suerte de estar completamente solos en la tumba de Tutankamón y algunas más. Aquí os dejo el enlace a estos vídeos. Pues aquí tenemos la tumba de Tutankamón, la más famosa. Vamos a proceder a su ingreso. Estamos completamente solos en la tumba de Tutankamón. Aquí está el señor Tutankamón durmiendo desde que se le encontró. Nos estamos adentrando en la tumba de Ramsés V y VI. Tenemos una suerte de estar aquí solos, que no nos lo creemos ni nosotros. Hubo un acto terrorista de un grupo islámico armado, le pasa algo a algún turista, como se corre la voz, Egipto se va a pique. Está como en tensión todo, pero esto la verdad es que merece muchísimo la pena. Que yo tenga la suerte de estar subiendo por estas escaleras es una locura. Ahora sí, vamos a disfrutar de la actividad que aún no he documentado, y es un impresionante paseo en globo por el cielo de Luxor, disfrutando de estas magníficas vistas de la ciudad con el río Nilo cruzándola, y lleno de vegetación. Al otro lado, el maravilloso desierto del Sáhara, y el Valle de los Reyes y las Reinas repletos de tumbas, templos y tesoros. ¿Qué tal? Bien, calor, pero bien. Calor, pero muy chulo, ¿verdad? La verdad es que esta experiencia está siendo increíble. Claro. No me lo esperaba tan chula, la verdad. Estamos sobrevolando el templo de Hatshepsut, Luxor, Valle de los Reyes. ¿Y con sueño? Mucho sueño. Hemos levantado a las 4 de la mañana para poder estar aquí. Increíble. Con el calor que hace no vendría mal saltar una piscinilla. Qué loco, tío. Y esta experiencia era literalmente volar. Había una paz increíble y solo se escuchaba el rugir del fuego. El resto eran murmullos y gente impactada con las vistas. Aquí termina esta aventura, espero que te haya gustado mucho.
no olvides darle un me gusta, comenta qué te ha parecido y suscríbete para no perderte próximas aventuras. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.